Bueno, buenas noches, saludos a todos, bendiciones, mis hermanos. Hoy quiero compartir con ustedes una breve meditación sobre nuestras metas, las metas que deberíamos tener como cristianos. Hay un texto bíblico que nos ilustrará mucho, que está en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1, 12 y 13, que dice: «¿Será que, si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra». Versículo 12, «Abrirte a Jehová su buen tesoro, el depósito del cielo, para dar lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a mucha gente, y tú no tomarás en prestado. Y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, cuando obedeciereis los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas». Entonces veamos cómo aquí el Señor promete, esto está en Deuteronomio, al pueblo de Israel, que si es obediente y diligente en obedecer, en escuchar la voz de Dios y obedecer, Él los va a poner, dice, sobre lo alto de la tierra. Y lo menciona directamente, el buen tesoro del cielo y la lluvia, que para una economía mayormente agrícola era lo más deseado, lo más importante. No solamente habla de eso, sino dice que prestarás y tú no tomarás prestado. O sea, también está hablando de una bendición económica, financiera. Y al final lo resume como que estarás arriba como cabeza y no por cola. Es una promesa que, aunque muchos dirán, bueno, sí, pertenece al Antiguo Testamento, pertenece a las promesas que dio a través de Moisés, sigue siendo válido para nosotros hoy, porque nosotros hoy, todos los que creen en Cristo, son parte del verdadero Israel de Dios, y todas las promesas que fueron dadas a Israel son para los cristianos. Hoy quiero que justamente tomando este versículo, leamos un pasaje de la inspiración profética de Elena de White, que a mí hace muchos años ya me impactó la primera vez que lo leí, y que no deja de perder sentido y valor para quitar de nosotros muchos pensamientos quizás extremistas y fanáticos, que no solamente vienen del mundo protestante, sino que realmente tienen su enclave en el catolicismo, del cual la mayoría de nosotros venimos. Y comienza esta cita que voy a leer con esta pregunta: ¿cuáles son la meta y el propósito de su vida? Queridos jóvenes, dice, queridos jóvenes, ¿cuáles son la meta y el propósito de su vida? Entonces fíjense que primeramente comienza con esa pregunta a los jóvenes, y también obviamente aplica a nosotros. ¿Cuál es la meta y el propósito de su vida? Hay gente que anda por la vida sin propósito y sin meta. No es lo que debería ser para un cristiano. ¿Ambicionan una educación para tener renombre y posición en el mundo? ¿Qué tal si nos pregunta, si hacemos nuestra esta pregunta? ¿Ambicionamos una educación para tener renombre y posición en el mundo? Otra pregunta: ¿tienen el pensamiento que no se atreven a expresar de estar algún día en la cima de la grandeza intelectual, de sentarse en asambleas legislativas y deliberantes y de ayudar a dirigir o a dictar las leyes para la nación? Imagínense, quizás alguno haya tenido ese pensamiento alguna vez, o puede ser que alguna vez la tenga, y quizás haya pensado, no, pero es que yo no puedo pensar esto es algo muy mundano. Pero miren la respuesta de esto, que da
la misma Elena de White. Ante la pregunta de renombre, posición, grandeza intelectual, asamblea legislativa, dirigir leyes para la nación, ante estas ambiciones que ella dice, ¿será que alguno tiene este pensamiento? Ella dice, no hay nada malo en estas aspiraciones. Noten, o sea que nosotros o algunos de nuestros jóvenes tengan el deseo de ser un congresista en alguna nación, porque son los congresistas, ¿no? Los que están en el Congreso o en las asambleas legislativas, los que dictan leyes. Que alguno de nuestros jóvenes o alguno de nosotros diga, yo quiero pertenecer a la asamblea legislativa, no hay nada de malo en ello. O yo quiero tener renombre y posición en el mundo. Bueno, no hay nada de malo en ello. O quiero estar en la cima de la grandeza intelectual. No hay nada de malo en ello. Cada uno de ustedes puede llegar a distinguirse. No deberían contentarse con adquisiciones mezquinas. Fíjense que esto es interesante. Escojan una norma elevada, repito, una norma elevada y no escatimen esfuerzos para alcanzarla. Fíjense que esto me suena muy parecido a lo que estudiamos en la devoción de hoy, cuando hablando de la parte financiera también ella decía, o Dios pues a través de ella decía, que es pecado contentarse con tener lo suficiente para comer, beber y vestirse. O sea que no aspirar a tener más recursos económicos, a trabajar para tener más recursos, era malo. Y aquí también dice algo parecido, pero en cuanto a las metas. Dice, leo de nuevo, no deberían contentarse con adquisiciones mezquinas. Escojan una norma elevada y no escatimen esfuerzos para alcanzarla. Bueno, con tal de que mi hijo o mi hija estudie hasta la primaria ya, y eso es suficiente, listo. Eso no está bien. No está bien, no es el plan de Dios. Aquí tenemos el testimonio. Sigo leyendo para que vean todo el contexto, ¿no? El temor del Señor es el fundamento de toda verdadera grandeza. La integridad inalterable es el principio que necesitan en todas las relaciones de la vida. Lleven con ustedes la religión a la escuela, Nicole y Débora. Lleven la religión a la escuela, a la pensión donde viven, a todas sus ocupaciones. La cuestión importante para ustedes ahora es cómo escoger y perfeccionar sus estudios de modo que mantengan la solidez y la pureza de un carácter cristiano sin mancha, poniendo todos los intereses y las exigencias temporales en sujeción a las demandas superiores del Evangelio de Cristo. Entonces, el problema no es desear alcanzar una norma alta y luchar por ello. El problema es apartar de ese propósito la religión. Apartar de ese deseo el cristianismo. Ese es el problema. Por eso aquí dice que debemos tener el espíritu de reverencia al Señor como fundamento en todas las relaciones de la vida. En todas. Continúo leyendo, dice, ahora deben edificar de acuerdo con lo que después pueden amueblar, relacionarse con la sociedad y la vida en una forma que responda al propósito que Dios tuvo al crearlos. Como discípulos de Cristo, no se los priva de emprender ocupaciones temporales. Miren esta parte, que esto es importante. Como discípulos de Cristo, no se los priva de emprender ocupaciones temporales, pero deberían llevar su religión con ustedes. Cualquiera sea la empresa para la cual se preparen, no abriguen la idea de que no tendrán éxito en ella sin sacrificar los principios. Yo voy a meterme en tal profesión para ganar dinero, pero para poder ganar dinero tengo que hacer cuestiones que estén contra el Evangelio. Bueno, lo haré mientras tanto. No, ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el engaño. Y muchas veces nosotros,
con ideas fanáticas que hemos heredado, damos pie a eso. Pensamos que nadie puede, por ejemplo, ser rico sin haber pasado, sin haber hecho algo malo en la vida. O sea, pensamos que los que son ricos tuvieron que haber hecho robo, tuvieron que haber hecho algo malo en los negocios y por eso es que son ricos. Es decir, que nadie puede ser rico si sigue el Evangelio. Ahí dice este pensamiento, dice, no abriguen esa idea. No abriguen la idea de que no tendrán éxito en ella sin sacrificar los principios. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia, donde tenemos a Abraham, a Isaac, a Jacob y a muchos otros en la misma Biblia que eran ricos y no llegaron a la riqueza sacrificando los principios del Evangelio. Entonces, esa idea, ese pensamiento, además de ser fanático, es una herramienta del diablo para que los cristianos se frustren en ese propósito que tienen. Y muchas veces, entonces, abandonan la religión porque quieren ese propósito, pero es porque tienen una idea errónea. Sigo leyendo. Equilibrados por el principio religioso, pueden ascender a la altura que quieran. Estoy leyendo, hermano, estoy leyendo aquí. El libro se llama Mensaje para los jóvenes, en el capítulo 6. Equilibrados por el principio religioso, pueden ascender a la altura que quieran. A la altura que quieran. Nos alegraría verlos elevarse a la noble altura que Dios ha determinado que alcancen. Es decir, Dios tiene para cada uno de nosotros grandes cosas. Ya lo hemos leído, mira, lo leímos. Por eso fue que leímos Deuteronomio. Porque esto que leímos en Deuteronomio es el fundamento bíblico de esto. Leímos que Dios dice, ¿verdad? Yo te pondré en lo alto sobre todas las naciones de la tierra. O sea que sí es el propósito de Dios que sus hijos fieles alcancen los lugares más altos de la tierra. Y lo tenemos en la Biblia. Por ejemplo, cuando Israel fue fiel, Salomón, por ejemplo, cuando Salomón fue fiel, fue el sabio más, fue el hombre más sabio de toda la tierra. Y venían reyes de otras naciones a escucharlo, y lo tenemos allí en la Biblia. Pero también cuando hubo infidelidad, igual Dios cumplió su propósito, pero de otra forma. Por ejemplo, cuando la iglesia del tiempo de Jacob estuvo en apostasía y vendió al profeta, que era José, a pesar de eso, se cumplió el propósito porque Dios alzó a José a los más altos lugares de la tierra. Pero a él, a sus hermanos no. ¿Por qué? Porque a pesar de la apostasía que tenían sus hermanos, él fue fiel. Lo mismo pasó con Daniel. El pueblo entero en apostasía, por eso fue llevado a la cautividad, pero como él fue fiel y sus amigos, él también alcanzó los más altos lugares en la tierra. Esther es otro ejemplo. Y así sucesivamente. O sea que no es erróneo, no es falso esto. Nos alegraría verlos elevarse a la noble altura que Dios ha determinado que alcancen. Jesús ama a la preciosa juventud y no le agrada verla crecer con talentos sin cultivar ni desarrollar. O sea, Él nos ha dado talentos, a los jóvenes principalmente, bueno, a todos. Pero aquí el mensaje lo está hablando en este libro para los jóvenes, ¿no? Pero todo aquí aplica para todos. Y si Dios ha dado talento, ¿qué es lo que Dios quiere? Que crezcamos con ellos, que no crezcamos y los dejemos allí sin cultivar, sin desarrollar. Por miedo, no, es que si yo hago esto, entonces voy a estar en pecado. No. La religión verdadera también se manifiesta en el trabajo, en la ocupación, siendo fiel en lo poco o en lo mucho. En cada área de la vida. La religión no es solamente para los sábados, ni solamente para los que predican. La religión es para todos. Pueden llegar los jóvenes a ser hombres fuertes, de principios firmes, capacitados para que se les confíen elevadas responsabilidades y pueden consagrar lícitamente a este fin todo su vigor. Leo de nuevo. Pueden los jóvenes llegar a ser hombres y mujeres fuertes, de principios firmes, capacitados para que se les confíen elevadas responsabilidades y pueden consagrar lícitamente a este fin todo su vigor. O sea que no es que todos tienen que ser pastores, no es que todos tienen que ser misioneros, no. Dios también necesita
grandes financistas, grandes economistas, grandes legisladores. Y dice, pueden consagrar a este fin todo su vigor, todo, no un poco, no el tiempo libre, todo su vigor. Pero, dice, no cometan jamás crimen tan grande como el de pervertir para hacer el mal y destruir a otros las facultades que Dios les ha dado. Ahí es donde está el problema. Usar esos dones y talentos para destruir a otros. O no usarlos para Dios. Hay hombres de talento que usan su habilidad para extender la corrupción y la ruina moral. Pero todos ellos están sembrando una semilla que producirá una cosecha que no se enorgullecerán en recoger. Es una cosa terrible usar para esparcir daño y desgracia en la sociedad en vez de bendición las capacidades que Dios ha concedido. Es también cosa terrible envolver en un pañuelo el talento que se nos confió y esconderlo en el mundo, pues esto es despreciar la corona de la vida. Dios demanda nuestro servicio. Hay responsabilidades para cada uno y solo podemos cumplir la gran misión de la vida cuando aceptamos plenamente estas responsabilidades y las desempeñamos fiel y concienzudamente. Entonces, estos cortitos pensamientos son muy claros y contundentes para quitarnos, para deslastrarnos de nuestra mente esas ideas católicas, ¿no? Ese vino de Babilonia, de que no, si yo quiero ser santo, tengo que irme a una montaña, en el Sarisariñama, en lo más oculto, apartarme de todo para poder ser santo, orar y estudiar la Biblia y nada más. Eso es catolicismo puro y duro, porque los que inventaron el ascetismo religioso, bueno, ni siquiera lo inventaron, pero los que lo han popularizado más son el catolicismo. Pero Dios no espera eso, porque Daniel no era un asceta. Daniel estaba metido allí al lado, era la mano derecha del rey de Babilonia y no pecó, no fue infiel, fue íntegro en todo, tanto así que los mismos que lo querían su mal investigaron minuciosamente todos sus negocios, todo lo que él hacía y no pudieron encontrar ni una corrupción pequeña, nada. O sea que Daniel era fiel en orar, fiel en estudiar la palabra, fiel en recibir visiones, fiel en escribir las visiones y fiel también en los negocios del rey. Así que no podemos decir, no, para yo poder ser santo tengo que estar fuera. No puedo estudiar, no puedo trabajar, no puedo tener esta meta. No, hermano, eso es vino de Babilonia. En la Biblia hay muchos ejemplos de personas que fueron fieles en las condiciones más extremas y destacaron para el Señor. Entonces, este es el mensaje que encontramos aquí, repito, en el libro se llama Mensaje para los Jóvenes, el capítulo 6, alturas que se pueden alcanzar. Y, bueno, nos reafirma que las promesas que están en Deuteronomio 28, de que Dios quiere ponernos en lo alto, siguen vigentes para nosotros hoy. Son importantes que las tengamos, es parte de lo que Dios quiere. Dios no nos quiere viendo que seamos allí con esos pensamientos, ¿cómo se diría? Con esos pensamientos derroteros o derrotistas. No nos quiere con esos pensamientos, con esa satisfacción, con ese conformismo. No, Dios quiere que apuntemos alto, porque Él nos quiere colocar en lo alto. Porque es lo que dice también Jesucristo. Acuérdense lo que dijo Jesús. Nadie enciende una luz y la pone debajo de la cama, sino que la pone en alto para que alumbre a todos. Entonces, exactamente Jesús está diciendo lo mismo que Deuteronomio. Dios quiere ponerlos en alto, ¿pero para qué? Para que como Daniel, como José, como Esther, como Salomón y como muchos otros más en la Biblia, al ser puestos en alto, siendo fieles, desde allí podamos alumbrar a todos los que están en la casa. Entonces, tomemos estas verdades y incorporémoslas en nuestra vida, cualquiera que sea nuestro trabajo, nuestro oficio, nuestro sustento. Hagamos lo mejor y procuremos ser el mejor, procuremos escalar hasta las mejores posiciones, siendo fieles a Dios. Si somos estudiantes, si estamos estudiando, si somos jóvenes, bueno, tengamos estos pensamientos. Si tenemos hijos, transmitámosles este pensamiento que es del cielo. Que no se sientan
mal por pensar que quieren alcanzar los grandes puntos en la tierra y que no piensen con posiciones bajas, alcanzar una posición conformista. No, porque somos hijos del Rey y Él quiere que estemos en lo alto. Que el Señor nos bendiga y nos guarde y cumpla este propósito en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos. Bendiciones.